Hola, en este video voy a hablar sobre uno de los conflictos internacionales más graves de la actualidad, el cual es el conflicto en Gaza, entre Israel y Palestina, y su relación directa con los derechos humanos. He elegido este tema porque actualmente representa una de las crisis humanitarias más críticas del mundo, donde millones de personas civiles se han visto muy afectadas. Además, ha sido ampliamente documentado por organismos internacionales como Human Rights Watch y la ONU, lo que permite analizarlo con base en evidencia. Este conflicto se desarrolla principalmente en la Franja de Gaza, un territorio palestino que ha sido escenario de enfrentamientos intensos desde octubre de 2023, donde se intensificaron las hostilidades entre el Estado de Israel y grupos armados como Hamas. A lo largo de este análisis voy a explicar qué está pasando, qué derechos humanos están siendo vulnerados y cuál es el papel de la comunidad internacional. Bueno, el contexto del conflicto ocurre en la Franja de Gaza, un territorio densamente poblado donde viven más de 2 millones de personas. Los principales actores son el gobierno de Israel, grupos armados palestinos y la población civil, que es la más afectada. Desde octubre de 2023, la situación ha escalado a niveles extremadamente violentos. Según informes de Human Rights Watch, decenas de miles de civiles han muerto o resultado heridos, y gran parte de la infraestructura, como hospitales, escuelas y viviendas, ha sido destruida. Además, casi toda la población ha sido desplazada forzosamente en algún momento, lo que constituye una violación grave del derecho internacional. En este conflicto se están violando múltiples derechos humanos fundamentales. Entre los más importantes podemos destacar el derecho a la vida, ya que miles de civiles han muerto en ataques armados, el derecho a la salud, ya que más del 80% de los hospitales han sido destruidos o dañados, derecho a la alimentación, puesto que se ha denunciado el uso de hambre como una arma de guerra, derecho a la vivienda, esto porque la mayoría de las casas han sido destruidas, y derecho a la educación, escuelas y universidades han sido atacadas o inutilizadas. Incluso organismos internacionales han señalado posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio. Otro punto muy grave es que la población civil se encuentra en una situación extrema. Esto porque muchas personas deben elegir entre morir de hambre o arriesgar su vida intentando conseguir alimentos. El conflicto está regulado por el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Por ejemplo, la Convención de Ginebra prohíbe atacar a civiles. La Convención entre el genocidio prohíbe actos destinados a destruir a un grupo. La Corte Internacional de Justicia ha emitido medidas provisionales para investigar posibles violaciones en Gaza. Además, la ONU ha advertido sobre posibles actos de limpieza étnica debido al desplazamiento masivo y la destrucción sistemática de territorios. Los organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch han denunciado constantemente estas violaciones y han pedido el cese de ataques y el acceso a ayuda humanitaria. Si podemos hacer un análisis crítico, desde mi punto de vista, este conflicto refleja una falla grave del sistema internacional para proteger los derechos humanos. Aunque existen leyes y organismos internacionales, en la práctica no han logrado detener la violencia ni proteger a la población civil. Esto genera una gran contradicción. Existen normas claras, pero su cumplimiento es débil. También es preocupante el papel de otros países que continúan apoyando militarmente a las partes involucradas, lo que puede agravar el conflicto en lugar de solucionarlo. Otro aspecto crítico es la deshumanización del conflicto. Muchas veces se habla en términos políticos o militares,
pero se pierde de vista que las principales víctimas son civiles, niños, mujeres y familias enteras. Podemos concluir que este conflicto es un claro ejemplo de cómo los derechos humanos pueden ser gravemente vulnerados en contextos de guerra. Se han documentado violaciones al derecho a la vida, la salud, la alimentación y a la vivienda, así como posibles crímenes internacionales. A pesar de la existencia de leyes y organismos internacionales, la respuesta global ha sido insuficiente para proteger a la población civil. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales de justicia y garantizar que los derechos humanos se respeten en todo momento, incluso en contextos de conflicto. Finalmente, es fundamental no ser indiferentes ante estas situaciones, ya que los derechos humanos deben ser universales y aplicarse a todas las personas sin excepción. Este análisis se basó en información clave de Human Rights Watch en su informe mundial 2025, en información de Organización de Naciones Unidas, ONU, y en informes sobre derechos humanos y derecho internacional.